It's Prince Charles like you rarely see him. He made a video to celebrate the 40th anniversary of a hugely popular Australian show and an interview he'll never forget. A sus 75 años, el rey Carlos acaba de hacer una confesión impactante que no deja lugar a dudas y que confirma lo que muchos sospechaban desde hacía mucho tiempo. Durante décadas, teorías y rumores giraron en torno al futuro rey, su vida personal y su enfoque de la monarquía. Ahora, con esta revelación explosiva, parece que el rey Carlos finalmente está listo para enfrentar la verdad de frente. ¿Qué podría significar esta admisión para la familia real, su legado y el futuro del trono británico? Profundicemos en los sorprendentes detalles de lo que acaba de confesar el rey Carlos. Luchas como heredero. Desde el momento en que nació el rey Carlos, el 14 de noviembre de 1948 su vida tomó un rumbo único. Como hijo mayor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, Carlos siempre estuvo destinado a convertirse algún día en rey. El peso de la responsabilidad recayó sobre él desde una edad temprana, a pesar de que era solo un niño que crecía a la sombra de un poderoso monarca. Su educación fue diferente a la de cualquier otro niño en Gran Bretaña, marcada por las tradiciones reales, la atención pública constante y un estricto sentido del deber para con la corona. Ahora, a los 75 años, el rey Carlos finalmente admite lo que todos sospechábamos y lo que dijo podría resultarnos sorprendente. Pero antes de llegar a eso, debes saber un par de cosas sobre él. En primer lugar, Carlos nunca fue el típico futuro rey que la gente esperaba. Cuando era niño, era más reservado e introvertido, mostrando una naturaleza sensible y reflexiva que contrastaba con los líderes fuertes y confiados a los que el público estaba acostumbrado. Mientras que su madre, la reina Isabel II, asumía sus deberes reales con naturalidad, Carlos parecía luchar con las enormes expectativas puestas sobre él. Desde sus estudios en Gordonstown, donde supuestamente era infeliz, hasta sus incómodas apariciones públicas cuando era joven, quedó claro desde el principio que las presiones de la vida real pesaban mucho sobre él. A lo largo de su juventud y hasta su edad adulta, a Carlos le resultó difícil estar a la altura de la imagen de un futuro monarca. Sus intereses estaban lejos de los deberes tradicionales que se esperaban de un príncipe. Mostró una profunda pasión por las actividades intelectuales, el arte y las cuestiones ambientales, áreas que luego defendería durante sus años de espera por el trono. Sin embargo, en ese momento, estos intereses no se alineaban con la visión del público sobre cómo debería ser un futuro rey. La gente quería un líder fuerte y carismático que pudiera mantenerse firme frente a las presiones de la monarquía moderna. En cambio, vieron a un hombre que parecía inseguro, retraído y, a veces, incluso fuera de contacto con las luchas cotidianas de sus futuros súbditos. La naturaleza reservada de Charles a menudo se interpretaba como distante, y con frecuencia se le criticaba por ser demasiado serio o carecer del encanto que poseía su madre. Sus apariciones públicas fueron analizadas tanto por los medios como por el público, lo que generó crecientes dudas sobre su capacidad para asumir el papel de rey cuando llegara el momento. Incluso dentro de los círculos reales, hubo rumores de que podría no ser la persona adecuada para liderar la monarquía en el futuro. Su torpeza durante las ceremonias públicas y su tendencia a evitar ser el centro de atención no hicieron más que aumentar estas preocupaciones. A la presión se sumaba la figura inminente de su madre, la reina Isabel, quien no solo era amada por el público, sino también conocida por su enfoque firme y práctico en sus deberes reales. En comparación, Carlos parecía menos decidido y menos preparado para la corona, lo que alimentó dudas sobre su disposición a asumir el papel de rey. En muchos sentidos, el público no pudo evitar compararlo con su madre y preguntarse si tenía las cualidades necesarias para liderar la monarquía en un mundo que cambia rápidamente. A medida que Charles maduró, algunas de sus decisiones personales solo reforzaron estas dudas. Los años de Diana. En 1981, el mundo observó con emoción cómo el príncipe Carlos se casaba con Lady Diana Spencer en una gran boda real. La ceremonia, celebrada en la Catedral de San Pablo, fue nada menos que un espectáculo y la joven pareja se convirtió instantáneamente en una sensación mundial.
La princesa Diana, que entonces tenía apenas 20 años, era adorada por el público. Era hermosa, elegante y parecía tener la imagen ideal de una princesa moderna. En la superficie, parecía una combinación perfecta. Sin embargo, bajo la fachada real, las grietas en su relación pronto comenzarían a mostrarse. Desde el principio, hubo señales de que el matrimonio de Carlos y Diana estaba en problemas. Su diferencia de edad de 12 años, combinada con personalidades muy diferentes, creó tensión. Carlos, de poco más de 30 años y ya acostumbrado a las presiones de la vida real, estaba concentrado en sus deberes e intereses personales. Diana, por otro lado, fue lanzada al centro de atención mundial y luchó por adaptarse a la intensa atención que conlleva ser miembro de la familia real. A pesar de estos problemas subyacentes, la pareja encantó al público y Diana rápidamente se convirtió en la princesa del pueblo. A medida que avanzaba su matrimonio, quedó claro que Carlos y Diana iban por caminos muy diferentes. El encanto y la compasión de Diana la hicieron amada por el público de una manera que eclipsó a Carlos. Tenía una habilidad natural para conectarse con la gente, particularmente a través de su trabajo caritativo y apariciones públicas. Por el contrario, Charles a menudo parecía distante y reservado. Los medios de comunicación desempeñaron un papel importante a la hora de amplificar esta percepción, retratando a Diana como la princesa cariñosa y con la que se puede identificarse, y a Carlos como el futuro rey distante y impasible. El escrutinio público de su matrimonio se intensificó y cada movimiento de Charles fue seguido de cerca. Los medios compararon constantemente a los dos, y la creciente popularidad de Diana solo sirvió para resaltar las deficiencias de Carlos ante los ojos del público. Cuanto más brillaba Diana, más parecía que Carlos se desvanecía en un segundo plano. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores de problemas en su matrimonio. La atención del público se centró en las grietas de su unión real. Uno de los factores más importantes que contribuyeron a la ruptura de su matrimonio fue la relación continua de Charles con Camilla Parker Bowles. Incluso antes de casarse con Diana, Carlos había mantenido un vínculo estrecho con Camilla, y su relación continuó durante todo su matrimonio. A medida que los detalles de su relación con Camilla se hicieron públicos, el frenesí mediático que rodeaba la relación de Carlos y Diana alcanzó un punto álgido. La revelación de la infidelidad de Carlos dañó su imagen y creó una ola de simpatía hacia Diana, a quien se consideraba la esposa agraviada. La famosa entrevista de Diana en 1995 con el programa Panorama de la BBC no hizo más que profundizar la división. En la entrevista, habló abiertamente sobre sus luchas dentro de la familia real, su salud mental y la tensión de su matrimonio con Carlos. En particular, hizo el ahora famoso comentario: "Éramos 3 en este matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado", en referencia a la relación actual de Charles con Camilla. La simpatía del público por Diana se disparó, mientras que la reputación de Carlos sufrió un gran golpe. Era visto como el hombre que no solo había fracasado en su matrimonio, sino que también había traicionado a su amada princesa. El legado de Diana siguió creciendo después de su separación en 1992 y su eventual divorcio en 1996. Se convirtió en un ícono mundial, utilizando su plataforma para defender causas como la concientización sobre las minas terrestres y la investigación del VIH y el SIDA. Su compasión y capacidad para conectarse con la gente a nivel personal la convirtieron en una de las figuras más admiradas del mundo. Por el contrario, Charles siguió luchando con su imagen pública. Incluso después de su divorcio, la sombra de Diana se cernía sobre Carlos, lo que le hacía difícil escapar de la percepción de ser la figura fría y distante que no había sabido apreciar a la esposa que una vez tuvo. Cuando Diana murió trágicamente en un accidente automovilístico en 1997, el mundo estuvo de luto y la familia real enfrentó intensas críticas por su manejo de la situación. Charles, en particular, era visto como emocionalmente distante, solidificando aún más la opinión del público sobre él como no apto para las demandas emocionales del liderazgo. Si bien hizo todo lo posible para afrontar las consecuencias de la muerte de Diana,
El abrumador afecto público por Diana y la continua atención de los medios a su legado continuaron definiendo a Charles. Durante años, fue visto como el hombre que había agraviado a la princesa del pueblo, una reputación que lo persiguió hasta bien entrada su vida. Sin embargo, en los últimos meses, hay señales de que Charles ha comenzado a mirar más profundamente su pasado, incluida su relación con Diana. A sus 75 años, Carlos parece estar reevaluando el papel que Diana desempeñó no solo en su vida, sino también en la configuración de la percepción pública sobre él y la monarquía en su conjunto. El legado de Diana sigue siendo fuerte hoy en día, y Carlos, ahora rey, parece tener una nueva comprensión de la importancia de conectarse con el público de una manera más personal y compasiva, como lo hizo Diana. Hay indicios de que Charles pudo haber reconsiderado algunas de sus acciones y decisiones pasadas, particularmente en lo que respecta a su matrimonio y relación con Camilla. Si bien el daño causado por esos años nunca podrá repararse, la reciente actitud de Carlos hacia sus deberes reales sugiere que ha aprendido lecciones de su pasado. En cierto modo, el legado perdurable de Diana puede haber impulsado a Carlos a adoptar un enfoque más empático y práctico en su papel como rey, tal vez en un esfuerzo por finalmente ganarse a un público que durante mucho tiempo lo ha visto distante y desconectado. Sin lugar a dudas, el matrimonio con Diana, sus turbulencias y sus consecuencias han moldeado la imagen pública de Carlos. Sin embargo, ahora, en sus últimos años, Charles parece estar dando señales de reconocer estas luchas pasadas, asumiendo su papel con una seriedad y una reflexión que muy bien pueden estar conectadas con las lecciones aprendidas de la memoria de Lady Di. Pero esto no es lo único relacionado con lo que finalmente admitió a los 75 años. Así que escúchenme, años de espera. La cuestión es que el rey Carlos tiene la distinción única de ser el heredero aparente con más años de servicio en la historia británica. Durante más de 70 años, estuvo en la fila para el trono, viviendo bajo la sombra del reinado de la reina Isabel. Si bien la atención del público se centró en el servicio continuo y el liderazgo firme de la reina, la posición de Carlos como futuro monarca a menudo parecía más una espera indefinida que un papel definido. Toda su vida adulta la pasó preparándose para un papel que siempre pareció fuera de su alcance, lo que creó una sensación de frustración que lo persiguió durante décadas. El período de espera de Charles no tuvo precedentes. Ningún otro monarca británico ha sido heredero durante tanto tiempo como él. Este prolongado período de espera contribuyó sin duda a la percepción de que Carlos era un hombre dejado en el limbo, siempre a punto de asumir sus deberes como rey, pero sin llegar nunca a lograrlo. No es difícil imaginar la frustración que debió sentir con el paso de los años, al no poder asumir plenamente el papel que le había prometido desde su nacimiento. Esta frustración también fue pública, como mencioné anteriormente. A medida que Carlos envejecía, surgían dudas sobre si algún día llegaría a ser rey y, lo que es más importante, si sería capaz de asumir la responsabilidad. Con su madre reinando hasta bien entrados los 90 años, algunos comenzaron a preguntarse si Carlos heredaría el trono o si la corona pasaría directamente a su hijo, el príncipe William. Estas dudas, junto con la preferencia del público por los miembros más jóvenes y carismáticos de la familia real, no hicieron más que profundizar la incertidumbre que rodeaba el futuro papel de Carlos como rey. Sin embargo, Charles no pasó estos años esperando de brazos cruzados. Si bien el trono pudo haber permanecido fuera de su alcance, Carlos encontró otras formas de dejar su huella en el mundo. En ausencia de deberes reales, centró su energía en causas cercanas a su corazón, sobre todo el ambientalismo, la arquitectura y las obras caritativas. Estos esfuerzos se convirtieron en una parte importante de su identidad pública, ofreciendo una visión del hombre detrás del título de príncipe de Gales. Charles ha sido durante mucho tiempo un defensor de la conservación del medio ambiente. Incluso décadas antes de que el cambio climático se convirtiera en un tema generalizado, ya hacía sonar la alarma sobre los peligros de la deforestación, la contaminación y la agricultura insostenible. Su compromiso con el medio ambiente a menudo fue recibido con escepticismo, particularmente en los primeros años, cuando las cuestiones ambientales aún no estaban en la agenda global. Sin embargo, Charles se aferraba al tema y utilizaba su plataforma para promover prácticas,
sostenibles y esfuerzos de conservación mucho antes de que se pusieran de moda. Con el tiempo, su defensa le valió elogios por estar adelantado a su tiempo, aunque también atrajo críticas de quienes creían que un futuro rey debería centrarse más en los deberes reales tradicionales. Además de su trabajo medioambiental, Charles tenía interés en la arquitectura y el urbanismo. Fue un crítico vocal de la arquitectura moderna y expresó su desdén por ciertos diseños contemporáneos que, en su opinión, estaban fuera de contacto con el patrimonio histórico y cultural del Reino Unido. Sus puntos de vista sobre la arquitectura fueron controvertidos, particularmente cuando criticó públicamente los diseños de algunos edificios de alto perfil. A pesar de la reacción, Charles siguió comprometido con su visión de preservar el carácter estético de los pueblos y ciudades de Gran Bretaña. Incluso fundó la Fundación del Príncipe, que promueve métodos de construcción tradicionales y el desarrollo urbano sostenible. Más allá de estas causas específicas, Charles también se dedicó a una amplia gama de obras caritativas, a través de Prince's Trust, una organización que fundó en 1976. Charles ayudó a apoyar a los jóvenes desfavorecidos, brindándoles oportunidades para desarrollar habilidades y conseguir empleo. A lo largo de los años, Prince's Trust ha ayudado a cientos de miles de jóvenes, lo que le valió a Charles la reputación de filántropo, dedicado a marcar una diferencia real en las vidas de los demás. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la opinión pública sobre Carlos permaneció dividida. Si bien su ambientalismo y su trabajo caritativo se ganaron el respeto en ciertos círculos, muchas personas todavía lo consideraban algo fuera de contacto con el mundo moderno. Algunos vieron sus opiniones abiertas sobre temas como la arquitectura y la agricultura orgánica como excéntricas, sino elitistas. Durante años, la pregunta persistió: ¿realmente Carlos era apto para ser rey? Esta cuestión de preparación siguió a Charles durante todo su tiempo como heredero aparente. El público, acostumbrado al liderazgo constante y tradicional de la reina Isabel, no siempre estuvo seguro de que Carlos fuera cortado del mismo patrón. Sus luchas personales, incluidos los años difíciles de su matrimonio con Diana, alimentaron aún más las dudas sobre su capacidad para asumir la corona. Incluso su ambientalismo progresista, que ahora es ampliamente aceptado, alguna vez fue visto como poco convencional, lo que generó preocupaciones de que Carlos podría no ser el monarca estable y consistente que el país necesitaba. Sin embargo, en los últimos meses parece que el rey Carlos ha comenzado a reconocer las mismas sospechas que lo han rodeado durante años. A medida que asume su papel de rey, existe la sensación de que Carlos puede estar recordando sus largos años de espera y las dudas públicas que los han acompañado. Harry y William. El papel de Carlos como padre del príncipe William y el príncipe Harry ha estado marcado tanto por momentos de orgullo como por profundas luchas. Tras la trágica muerte de la princesa Diana, Carlos no solo se encontró lidiando con su propio dolor, sino también tratando de criar a sus dos hijos ante la opinión pública. La pérdida de Diana dejó un vacío innegable en su familia, y Charles tuvo la tarea de guiar a William y Harry a través de sus años más formativos mientras enfrentaban el escrutinio público. En muchos sentidos, la relación de Charles con sus hijos ha sido compleja, particularmente porque los medios los destacan constantemente. Para el príncipe William, quien siempre fue visto como el más obediente y preparado para las responsabilidades reales, el vínculo con su padre fue a veces tenso, pero se mantuvo relativamente estable. Carlos pudo ofrecerle a Guillermo un camino similar al suyo, arraigado en las tradiciones y expectativas de la monarquía. Sin embargo, la relación con Harry ha sido mucho más turbulenta. En los últimos años, especialmente después de que Harry dejó sus deberes reales y se mudó a los Estados Unidos, la dinámica familiar se fracturó visiblemente. Las críticas genuinas de Harry a la familia real, incluidos comentarios sobre la paternidad de su padre y el trato de la institución a Meghan Markle, causaron una profunda grieta que aún no se ha curado por completo. Charles, una vez más, se encontró bajo presión pública, esta vez con respecto a su capacidad para mantener la unidad familiar. A pesar de las luchas familiares, los problemas personales pueden haber provocado un cambio en la mentalidad de Charles. En los últimos meses, ha habido rumores de que Carlos ha comenzado a reconocer el peso de sus responsabilidades, no solo como rey, sino como padre y figura pública. Las difíciles experiencias con sus hijos,
Aunque no se reconocen abiertamente, sin duda, han desempeñado un papel en la formación del hombre que es hoy. Alguien que, a sus 75 años, parece estar reevaluando sus deberes personales y reales. Pero hay una cosa más, o más bien una persona, a la que deberíamos examinar más de cerca. Camilla y su papel como rey. La relación entre el rey Carlos y Camilla Parker Bowles ha sido durante mucho tiempo uno de los aspectos más comentados de su vida personal. Lo que comenzó como un escándalo durante su matrimonio con la princesa Diana, finalmente llevó a su propia ceremonia de boda en 2005, lo que fue visto por muchos como un paso controvertido para el futuro rey. Durante años, Camilla fue retratada negativamente en los medios, a menudo referida como la otra mujer que contribuyó a la ruptura del matrimonio de Carlos con Diana. La opinión pública estaba fuertemente en su contra y muchos se preguntaron si el pueblo británico alguna vez la aceptaría como real. Sin embargo, con el tiempo, la historia de Camilla cambió. Con el paso de los años, comenzó a asumir un papel más activo y visible en los deberes reales, trabajando junto a Carlos en diversas iniciativas caritativas y apariciones públicas. El compromiso de la pareja con sus causas y su presencia constante en la vida pública suavizaron lentamente las actitudes públicas hacia la mujer que, aparentemente, sería su futura reina. Si bien es posible que nunca haya alcanzado la gran popularidad que tenía Diana, la imagen de Camilla ha pasado de ser escandalosa a ser aceptada. Cuando Carlos ascendió al trono en 2022, Camilla se convirtió en reina consorte, un título que todavía genera cierta controversia, pero que muestra su posición junto a Carlos mientras él lidera la monarquía. Los primeros meses de Carlos como rey no estuvieron exentos de desafíos. La transición del largo y estable reinado de la reina Isabel al reinado de Carlos tuvo sus propios obstáculos. La gente se preguntaba si Carlos, que ahora tenía 70 años, estaba realmente a la altura de la tarea de ser un monarca moderno. Había dudas persistentes sobre sus decisiones pasadas y su vida personal, así como preocupaciones sobre su capacidad para mantener el mismo nivel de respeto y unidad que su madre había fomentado durante décadas. Durante este periodo, Charles enfrentó una presión significativa para demostrar su valía. Tuvo que pasar no solo por los desafíos de asumir su nuevo rol, sino también por el intenso escrutinio público que lo había seguido durante gran parte de su vida. En la primera parte de su reinado abordó estas dudas de frente, centrándose en cuestiones clave que eran importantes tanto para él como para el país. Continuó defendiendo las causas ambientales, como lo había hecho durante décadas, y trabajó para garantizar que la monarquía se adaptara a los tiempos cambiantes sin dejar de defender la tradición. Como rey, Carlos ha comenzado gradualmente a silenciar a algunos de los críticos que dudaban de su capacidad para liderar. Su firme enfoque, combinado con la creciente aceptación de Camilla, ha ayudado a estabilizar su posición como monarca. La inestabilidad inicial de su reinado parece haber dado paso a un estilo de liderazgo más seguro, que refleja a un hombre que ha pasado toda su vida preparándose para este papel. Aunque su reinado comenzó con incertidumbres, Carlos ya ha realizado varios cambios importantes que señalan una nueva era para la monarquía. A medida que su liderazgo continúa evolucionando, hay señales de que está listo para asumir la responsabilidad y el reciente enfoque de sus funciones. Entonces, a los 75 años, el rey Carlos finalmente admite lo que todos sospechábamos. Si bien pasó décadas defendiendo causas ambientales y expresando fuertes opiniones sobre asuntos cercanos a su corazón, King ha admitido que su estilo de liderazgo se ha vuelto más mesurado, cauteloso y centrado en preservar la estabilidad de la monarquía en lugar de implementar reformas dramáticas. Este cambio de enfoque es una evidencia clara de que Charles finalmente pudo haber aceptado el peso de su papel de una manera que el público había cuestionado durante mucho tiempo si lo haría. Una de las señales más claras de este cambio es su mayor compromiso en los asuntos nacionales e internacionales. Desde que ascendió al trono, Carlos ha mostrado un compromiso renovado con sus deberes y ha asumido un papel más proactivo de lo que muchos anticipaban. Ha sido más visible en funciones estatales, reuniones diplomáticas y eventos de caridad, lo que indica su deseo de liderar con mano firme.
Su agenda está cada vez más repleta de compromisos oficiales y parece más decidido que nunca a representar a la monarquía en el escenario mundial. Este aumento en la participación refleja a un rey que, a pesar de su edad, está ansioso por demostrar que es capaz de dirigir la monarquía en la dirección correcta. El cambio de Charles también se extiende a la forma en que parece reconocer las críticas del pasado. Durante años, se le consideró distante, especialmente tras su matrimonio con la princesa Diana. La opinión pública se volvió bruscamente contra él después de que su romance con Camilla se hiciera público. Y la prematura muerte de Diana solo reforzó la opinión de que Carlos no había cumplido con las expectativas puestas en él, tanto como esposo como futuro rey. Y lo más importante, como padre de los pequeños William y Harry. Mi esposa era adorada por millones, dijo una vez Charles en un momento de reflexión sobre Diana. Y también admitió lo que todos sospechábamos, ella también era una madre devota. Su legado, incluso décadas después de su muerte, continúa proyectando una larga sombra sobre la monarquía, y está claro que Carlos ha tenido que aceptar el afecto duradero del público por ella. Como rey, parece que finalmente está listo para enfrentar ese legado y reconocer tanto la admiración que Diana despertó como las críticas que surgieron de su tumultuosa relación. La distancia que existía entre él y sus hijos, especialmente tras la muerte de Diana, ha sido otro problema de larga data. La relación con el príncipe Harry sigue siendo tensa, y Harry ha criticado abiertamente tanto a su padre como a la institución real en los últimos años. Carlos, sin embargo, parece haber adoptado un enfoque más comedido, y optó por no involucrarse públicamente en el drama familiar en curso, probablemente como parte de su esfuerzo más amplio por mantener la neutralidad real. Este es un cambio marcado con respecto a sus años anteriores, cuando Charles hablaba más abiertamente sobre temas divisivos. Su cambio hacia una postura real más tradicional y moderada le ha ganado cierto respeto, ya que ahora parece más centrado en preservar la institución que en promover sus puntos de vista personales. Finalmente, ¿qué opinas del rey Carlos? Háganos saber en los comentarios.